Se sortearon los grupos de la Sudamericana. Es cierto que, comparado con lo que fue la Libertadores, quedó en un segundísimo plano, pero también hay muchas cosas interesantes para analizar. Así que en este video dejaremos nuestro punto de vista de lo que será cada grupo y por supuesto haremos nuestra predicción con los 8 clasificados a octavos de final. Y comenzamos por el grupo A, integrado por Lanús, Montevideo Wanderers, Metropolitanos y Barcelona de Ecuador. Bueno, en este grupo creo que coinciden dos equipos fuertes a priori en nombres como lo son Lanús y Barcelona, pero a mi gusto el máximo candidato es Barcelona. Muchos dirán viene golpeado, quedó afuera contra América Mineiro, pero a mi parecer no está ni cerca de ser una vergüenza o un fracaso lo que fue Barcelona en la Copa Libertadores. Tengamos en cuenta que América es un equipo de la liga más fuerte por lejos del fútbol sudamericano en los últimos años, que Barcelona jugó un poquito mejor tal vez en algunos tramos, en los penales terminó perdiendo y creo yo que también no dejó tan buena imagen con lo que fue la primera fase previa en la que empató con Montevideo City Torque y terminó avanzando desde el punto del penal. Después no hubo ninguna duda en la fase 2 contra Universitario. Creo yo que es un equipo que llega con mucha experiencia y si alguno pensaba que está golpeado por esa eliminación, vayan a ver la tabla de la Liga Pro, la primera división de Ecuador, en la que Barcelona está puntero con 13 puntos de 15 posibles y es el único equipo invicto. Así que tengan en cuenta que Barcelona, con el nuevo entrenador que es Jorge Célico, encontró el funcionamiento, sobre todo en el fútbol local. Le faltó un poquito para meterse en los grupos de Libertadores, pero viene de ser semifinalista, viene de medirse cara a cara con los mejores. Enfrentó a Santos, a Boca, a Vélez, a Fluminense y terminó eliminando, o al menos venciendo a todos. Es cierto que a Boca y a Santos no los termina eliminando porque es una fase de grupos, pero sí a Fluminense y a Vélez en duelos mano a mano. Hizo una serie digna contra Flamengo en la que fue superado con justicia y por un resultado bastante abultado en el global, pero me parece que es el equipo más fuerte de este grupo, en el que después viene Lanús, un Lanús con el entrenador que lo llevó a la final de la Libertadores 2017, que es Jorge Almirón, pero no le encuentra demasiado la vuelta en lo que es esta temporada. Me parece que Lanús puede ser una de las decepciones de esta Copa Sudamericana y me quedan dos equipos, Montevideo Wanderers, atentos con el conjunto uruguayo, que puede ser una de las revelaciones. En esta Copa Sudamericana es mucho más difícil dar una revelación porque pasa uno de cada grupo, entonces casi siempre vamos a ir con el equipo que tiene las chances más claras. Pero si tengo que elegir una revelación en esta Sudamericana, me quedo con Montevideo Wanderers y una que les voy a nombrar más adelante. Ha clasificado a octavos de Libertadores en la última década, en el año 2015. Me parece que es un equipo que puede poner en aprietos a Barcelona, aprovechar que Lanús no está en un buen momento y, ¿por qué no?, asomarse en la pelea a clasificar a octavos. El último miembro es Metropolitanos. No quiero menospreciar, pero el fútbol venezolano cada vez queda más relegado en lo que es el plano internacional. El año pasado a Metropolitanos le tocó compartir el grupo con el campeón Atlético Paranaense y con Melgar. Había arrancado ganando 2-0 contra Melgar. En el primer partido terminó perdiendo 3-2. Me hubiera gustado ver qué pasaba si Metropolitanos ganaba ese primer partido, pero creo que este año no tendrá mucha opción de competir en un grupo tan complicado como el que le tocó. Así que por ahora mi clasificado es Barcelona, pero le abro una puerta a Montevideo Wanderers. Toca hablar del grupo B integrado por Racing, Melgar, River de Uruguay y Cuiabá de Brasil. Este es un grupo en el que Racing pinta como claro candidato a clasificar a octavos, pero no le tocó el más fácil en ningún bombo. Creo que River de Uruguay puede ser un equipo con mucha garra. Recordemos que fue semifinalista en la Sudamericana 2009. Es un equipo que quizás pueda asomar en esta pelea a octavos del grupo B. Está Melgar también, un conjunto con mucha experiencia, que en la edición pasada de la Sudamericana compartió grupo con el campeón paranaense y estuvieron palmo a palmo peleando. Es más, Melgar le ganó como local. Esa fue la única derrota de Atlético Paranaense en toda su campaña de fase de grupos. Luego en la fase final caería con Liga de Quito como visitante en cuartos, pero en la fase de grupos Paranaense perdió solo un partido, fue contra Melgar. Así que a tener en cuenta el equipo peruano, que dio bastante bien la cara por una liga que está muy venida abajo en el continente. Creo que Melgar puede hacer una copa digna. Creo que ninguno de los dos que mencioné está a la altura de Racing, que viene teniendo un presente bárbaro con Fernando Gago como entrenador, que viene de golear rivales, de ganar el clásico como visitante contra Independiente. Es un equipo de Racing que al menos pareciera que los futbolistas se sienten identificados con la propuesta del entrenador y eso hace que todo fluya de una manera mucho más fácil. Ni hablar de que la Liga Argentina es fuerte en el continente sudamericano y que no hay demasiados cucos en este grupo, porque son todos equipos
que no acostumbran a llegar lejos en las competencias internacionales. Me queda hablar de Cuiabá, un equipo, al menos para los argentinos, totalmente desconocido. Viene de jugar la primera división en Brasil. Recordemos que de los 20 equipos del Brasileirao, hasta el 15º fueron a Sudamericana, y creo que acá se explica que esté jugando la Copa un equipo que no tiene tanto renombre. Tenemos los casos de Goianiense, de Ceará, de América Mineiro, que nos demostraron que no podemos subestimar a ningún equipo brasileño. Así que Racing no puede cometer ese error de creerse ganador antes de jugar estos partidos. Creo que lo va a hacer bien el equipo argentino, que va a conseguir la clasificación a octavos de final, pero me da la sensación que entre los otros 3 equipos está todo muy equilibrado, y si Racing deja algunos puntos en el camino, la clasificación se puede resolver en las últimas fechas y con más de un candidato al pase a octavos, que estaría muy bueno que quede entre 3 o incluso los 4 equipos buscándole el pase a la próxima instancia de la Sudamericana. Llegamos al que para mí es uno de los más entretenidos, no sé si el de la muerte, pero en el que los 4 equipos pueden pelear tranquilamente por el pase a octavos. Santos, el cabeza de serie, lo acompañan Unión La Calera, Banfield y Universidad Católica de Quito. Cada uno tiene sus argumentos para pelear. A Santos lo obliga a su historia, más allá de que su presente es bastante negativo. Después tenemos a Unión La Calera, que quizás perdió un poco de potencial. El año pasado llegaba a la Libertadores con toda la expectativa del debut y de querer ser revelación, y le tocó un grupo matador que lo aniquiló. Con 3 campeones no pudo hacer demasiado. Me parece que ya no tiene ese potencial del año pasado, pero quizás pueda complicar a más de uno. Después viene Banfield con un entrenador como Diego Dabove, que ya ha tenido buenos ciclos en el fútbol argentino, por lo menos. Y después Universidad Católica de Ecuador, que me parece a mí que es un equipo que tiene bastante rodaje internacional, muy acostumbrado a jugar Copa Sudamericana en el antiguo formato. El año pasado, que fue el primero con fase de grupos, la Chatoleí no estuvo presente, pero viene de hacer también una digna fase previa, solamente enfrentó equipos bolivianos. Le ganó a Bolívar y perdió con The Strongest, así que es un grupo en el que hay mucha incertidumbre, está todo muy parejo entre los 4. Me parece que a Santos le va a costar bastante su presente. Recordemos que le fue muy mal en el Campeonato Paulista. Después, entre Banfield y Universidad Católica, creo yo que ahí va a estar la definición del clasificado. Me voy a quedar con el equipo ecuatoriano simplemente porque viene teniendo un poco más de rodaje en el fútbol internacional, porque se hace fuerte como local, porque supo vencer a equipos de cualquier país jugando en su estadio, en el Olímpico Atahualpa, que en realidad es un estadio municipal de Quito. Y me parece que ahí puede estar la clave, ¿no? Sacar algún punto fuera de casa, ganar los partidos de local. Creo que de los 4 equipos que integran este grupo es el que más fuerte se hace en su estadio. Y para pasar primero en el grupo de Sudamericana hay que ganar partidos. Podés perder algunos, pero si empatás todo no sirve. Así que imagino que Universidad Católica será el clasificado. Para mí este es el grupo más impredecible, más parejo y en el que más dura va a estar la clasificación, quizás abierta hasta la última fecha. Grupo D de la Copa Sudamericana 2022, y acá nos encontramos con un candidato que es Sao Paulo, uno de los grandes del continente, ya fue campeón de la Copa Sudamericana, uno de los máximos semifinalistas con 4 presencias en semifinales de este certamen, y ahora con un buen presente, mejor que el del año pasado. Está en la final del torneo paulista junto a Palmeiras, se enfrentan en el clásico. Creo que lo más importante para destacar es que su entrenador es Rogério Ceni. Y si hablamos de una figura tan icónica para el equipo como lo es el ex arquero, ya todo tiene buena pinta, ¿no? Todo nos hace ilusionar con que va a ser un buen año y que va a conseguir una buena idea futbolística, a pesar de que ya pasó por Sao Paulo como entrenador y no le fue tan bien. ¿Qué podemos decir de este grupo? Además de Sao Paulo, que ya es el único que hemos mencionado, están Jorge Wilstermann, Ayacucho y Everton de Viña del Mar. Me parece que justamente todos los focos están puestos en Sao Paulo porque no parece ser un grupo demasiado complicado. Jorge Wilstermann es cierto que ha hecho una buena Libertadores en 2020, pero después el año pasado en Sudamericana no le fue bien en un grupo que era bastante accesible, sin equipos demasiado fuertes. Así que Wilstermann me parece que no va a estar a la altura de este grupo. Después lo tenemos a Everton, que viene a hacer una interesantísima Copa Libertadores. Aunque sea contra Monagas, jugó muy bien. Después contra Estudiantes me da la sensación de que no le alcanzó. Hizo un partido digno, pero en ningún momento puso en aprietos al equipo argentino. Y por último Ayacucho, que la única experiencia internacional que tuvo fue aquella goleada contra Gremio en la fase previa de la Libertadores pasada. Entonces, a priori pareciera todo bastante sencillo para Sao Paulo. Creo que quizás Everton pueda complicarle las cosas. Everton sabe que para pelear la clasificación a octavos
A Ayacucho le tiene que ganar los 2 partidos. Contra Wilstermann tiene que ganar el de local y quizás traerse un empate de Bolivia. Y contra Sao Paulo el destino decidirá en ese duelo mano a mano. A priori para mí Sao Paulo grandísimo candidato a avanzar. El único que lo puede complicar un poco es Everton. Y los veo bastante por debajo a Jorge Wilstermann y a Ayacucho de Perú. Nos metemos en el grupo E de la Copa Sudamericana. El cabeza de serie es Inter de Porto Alegre y lo acompañan el DIM, 9 de octubre de Ecuador y Guaireña de Paraguay. Y acá voy a jugármela con una de mis sorpresas. Para mí el Deportivo Independiente Medellín será el clasificado a los octavos de final. Es cierto que Inter por ahí es el equipo de más renombre, es cabeza de serie, es brasileño. No lo veo en su mejor momento, viene de quedar eliminado en las semifinales del Gauchao contra Gremio, su clásico rival que está en la segunda división. Me parece que Inter puede llegar a tropezar en este grupo. Lo veo fuerte al DIM, que es un equipo que en el torneo colombiano está en puestos de clasificación a los cuadrangulares finales, que es un equipo que gana o pierde, empata poco. Eso en la Sudamericana sirve, porque empatar es perder 2 puntos. El puntito que te suma para llegar al segundo puesto no sirve demasiado cuando se trata de ganar el grupo. Hay que ganar partidos en Copa Sudamericana. Lo veo bien al DIM, ojalá que pueda hacer una buena campaña y devolverle al fútbol colombiano un poco de protagonismo en este continente. En la Libertadores 2020 no hizo una buena campaña después de superar la fase previa. Y los otros 2 equipos que acompañan este grupo son 9 de octubre de Ecuador, un elenco que ascendió a primera división y después hizo una muy buena campaña en el fútbol ecuatoriano la temporada pasada, pero este año no arrancó bien. Tampoco tiene demasiado renombre, tampoco tiene historia en el continente, más allá de que ha jugado la Copa Libertadores el siglo pasado. Me parece que el 9 de octubre no tiene posibilidades reales de pelearle a Inter, a DIM y a Guaireña en este grupo. Quizás contra Guaireña sí va a estar muy parejo. Y pasando a hablar del equipo paraguayo, se nota una gran diferencia en la participación internacional de Cerro, Olimpia, Libertad y Guaraní con respecto a los que vienen debajo. En la Copa Sudamericana pasada fue una de las sorpresas River Plate de Paraguay, pero no creo que Guaireña pueda ir por el mismo camino. Entonces, en conclusión, para mí aquí el DIM puede dar la sorpresa y meterse en los octavos de final. Y si hay que elegir un grupo de la muerte, creo que sin dudas es el F, encabezado por Liga de Quito, acompañado por Defensa y Justicia, Goianiense y Antofagasta. Así que 3 equipos bastante interesantes. Antofagasta por ahí queda relegado un poco por debajo, más que nada por no tener una gran historia en el continente. Quizás algún seguidor chileno nos pueda brindar más información y decirnos que realmente es un equipo a tener en cuenta, y eso mejoraría mucho el panorama de este grupo, donde hay 2 equipazos como Liga de Quito y Defensa. Los 2 han ganado la Copa Sudamericana. Y el tercer lugar, o el tercer clasificado, el tercer sorteado fue Atlético Goianiense, que viene de hacer una muy interesante Sudamericana el año pasado, en la que quedó eliminado sin perder ningún partido. Por eso vuelvo a mencionar esto de que en la Sudamericana los empates son mejor que perder, obviamente, pero si no ganás partidos no vas a pasar primero porque las cuentas no dan. Goianiense, un equipo interesante, liga brasileña, muy fuerte, viene de rodaje internacional, jugó contra Newell's, contra Libertad de Paraguay, que son equipos que pueden complicar a cualquiera o que tienen cierta experiencia en competencias internacionales. Entonces creo que Goianiense puede hacer un papel digno. No creo que le pueda pelear a Defensa y a Liga de Quito. Liga se hace muy fuerte de local, eso no es ninguna novedad. Y Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Becasese, ya demostró infinidad de veces que sabe jugar torneos internacionales. Ganó la Sudamericana cuando Crespo era el entrenador, eliminando varios equipos mano a mano. Todavía no había fase de grupos en esa edición. Pero el año pasado tuvo que jugar fase de grupos de Libertadores con Palmeiras e Independiente del Valle en el mismo grupo y clasificó. Así que no es un dato menor. Defensa sabe cómo jugar los partidos en el plano internacional. Me parece que es un candidato a ganar esta copa. Al menos en este grupo, que es muy complicado, lo veo como el equipo favorito. A ver, Liga de Quito también puede clasificar, Goianiense también. Es un grupo muy parejo por estos 3 equipos principalmente, creo yo, sin conocer demasiado de Antofagasta. Pero si hoy tengo que elegir a uno de los 3 que se perfila como el más apto para pasar a octavos, voy con Defensa y Justicia. También porque está haciendo una gran Copa de la Liga en el fútbol argentino. Así que me voy a inclinar por el Halcón de Varela para clasificarse en este grupo F de la Copa Sudamericana. Y llegamos al grupo G, encabezado por Independiente y acompañado por Deportivo La Guaira, Ceará de Brasil y General Caballero de Paraguay. Muchos saben que yo soy hincha de Independiente, obviamente intento que eso no influya a la hora de analizar nada en el plano internacional y mucho menos
aquello en lo que está metido Independiente, pero me corresponde hacer este análisis y creo que Independiente es el candidato a pesar de no tener un buen presente en el fútbol argentino. Con su nuevo entrenador Eduardo Domínguez no encuentra todavía un buen funcionamiento, pero ha tenido suerte en este sorteo, sobre todo con los bombos 2 y 4. En el bombo 2 le tocó un equipo venezolano como lo es Deportivo La Guaira, que en la Copa Libertadores pasada no pudo ganar ningún partido en aquel grupo que compartía con Atlético Mineiro, Cerro Porteño y América de Cali. Y en el bombo 4 le tocó General Caballero de Paraguay, un equipo que sin dudas va a tener mucha hambre de gloria y que va a intentar clasificarse y hacer una dignísima participación. Equipo conocido porque clasificó a esta copa como campeón de segunda división, ahora juega en la primera. El tercer equipo en cuestión es Ceará de Brasil. Y acá sí que hay que tener cuidado porque los equipos brasileños ya demostraron, y como hemos mencionado un rato antes, con Cuiabá dábamos el mismo ejemplo, que el mismo Ceará ya jugó una Copa Sudamericana y estuvo muy cerca de clasificar a octavos. Lo hizo Atlético Goianiense, América Mineiro. Son equipos que vienen demostrando que no hace falta ser Flamengo o Palmeiras, porque cualquier brasileño está a la altura de competir internacionalmente. Creo que lo fundamental aquí es que Ceará tampoco viene en un buen momento. Viene de quedar eliminado en la Copa del Nordeste por CRB y cambió de técnico. Su entrenador dejó el cargo y llegó Dorival Junior, campeón por ejemplo con Inter de Porto Alegre en la Recopa 2011. Entonces me parece que Independiente, a pesar de no estar en un gran momento, con lo que tiene le alcanza para ser el candidato en este grupo. Algo similar le pasó el año pasado en el grupo que compartió con Bahía, Montevideo City Torque y Guavirá. Terminó clasificando primero sin lucirse, creo que ganó la mayoría de los partidos 1-0, varios empates tuvo también, pero con poco le alcanzó para pasar. Bueno, imagino un panorama similar para esta Sudamericana y en el grupo G creo que el clasificado va a ser Independiente. Y llegamos al último grupo de esta Copa Sudamericana, el grupo H, integrado por Junior, Oriente Petrolero, Unión de Santa Fe y Fluminense. Otro grupo interesante porque tiene a dos equipos fuertes, dos subcampeones de este certamen como lo son Junior y Fluminense, acompañados por Unión, dirigido por Gustavo Munúa, un entrenador uruguayo que tiene experiencia en competencias internacionales, y Oriente Petrolero, que para mí queda un poco al margen, como el menos candidato de los cuatro a avanzar a la próxima ronda. Si tengo que dar un pronóstico, lógicamente voy con Fluminense, un equipo que se armó para pelear la Libertadores y que no pudo superar esa fase previa después de una gran serie contra Millonarios en la que clasificó con total merecimiento. No se incomodó con Olimpia en la ida, pero en la vuelta no pudo aguantar esa ventaja de 2 goles y terminó quedando eliminado por penales. Más allá de eso, me parece que Fluminense tiene mucho más equipo que el resto de sus competidores en este grupo. Creo que futbolísticamente puede hacer la diferencia y lograr la clasificación. Ojo que Junior también es un equipo que suele jugar seguido la Copa Sudamericana, o si no es Sudamericana es Libertadores, así que también tiene mucho rodaje. Compartieron grupo la Copa pasada y Junior ganó en el Maracaná, en la Libertadores estamos hablando, pero terminó clasificando Fluminense primero. Eso también habla de que el equipo brasileño suele tener buenos rendimientos en fases de grupos. Y también le suele ir bien contra equipos colombianos. También había derrotado a Santa Fe en aquella fase de grupos. Así que creo que Fluminense es el máximo candidato. Junior y Unión pueden llegar a complicarle las cosas. Unión de Santa Fe viene muy bien en el torneo local. Ya ha jugado Copa Sudamericana y le ha tocado eliminar a Atlético Mineiro, que no es poca cosa, en la edición 2020. Así que veremos cómo se da este grupo. Para mí, otro de los que estarán más atractivos para el espectador neutral, pero me parece que se va a terminar imponiendo Fluminense. Y para pasar en limpio, ¿cómo quedarían para mí los bombos en esta fase de octavos de final de Sudamericana? Vamos a nombrar a los 8 que doy como clasificados. Habíamos dicho en el grupo 1 Barcelona, en el grupo 2 Racing, en el grupo 3 Universidad Católica, en el 4 Sao Paulo, en el 5 el DIM, mi sorpresa, en el 6 Defensa y Justicia, en el 7 Independiente y en el 8 Fluminense. 3 argentinos, 2 brasileños, 2 ecuatorianos y 1 colombiano. Y aquí se sumarían los que lleguen terceros de cada grupo de Libertadores. Si nos guiamos por mi pronóstico de Copa Libertadores, serían Independiente Petrolero, The Strongest, Bragantino, Independiente del Valle, Always Ready, Colo Colo, Peñarol y Sporting Cristal. Así que también a la espera de que algún gigante en la Copa Libertadores sea decepción, que tropiece y que quede afuera y que venga para la Sudamericana, ¿no? También para darnos algún atractivo extra en la fase final y en el cuadro, como tuvimos el año pasado, por ejemplo, en el clásico entre Peñarol y Nacional, en la fase de octavos de final. Bueno, este año
podríamos tener algún cruce picante dependiendo de quiénes vengan de la Copa Libertadores. Quiero conocer sus pronósticos, dejen para ustedes quiénes serán los clasificados en los comentarios. Y bueno, ya estaremos viviendo en conjunto Sudamericana y Libertadores, algo que quizás para los que queremos ver todos los partidos es imposible. Se juega 6 partidos a la vez, muchas veces Libertadores, Sudamericana. Y obviamente la Sudamericana nos queda en segundo plano y después nos tenemos que conformar con ver algunos fragmentos de lo más destacado. Pero bueno, intentaremos ver todo y pondremos la lupa en lo más atractivo. Para mí, en esta Sudamericana, Grupo C, Grupo F y Grupo H, los imperdibles.